oraciones, aunque no ha habido alabanza, perdonad, se me olvidaba, que aquí sí que se puede. Aunque no ha habido alabanza, ha habido oraciones que nos han bendecido y hemos visto a través de ellas que efectivamente tenemos una esperanza, que es de lo que vamos a hablar fundamentalmente en esta mañana. Como todos sabéis, durante los últimos meses se ha estado hablando en la Iglesia sobre encuentros entre individuos o grupos o distintos colectivos y el Señor Jesús. Hoy es el último mensaje de esta serie de encuentros con Cristo. Pero no vamos a hablar de un encuentro que fue pasado, que lo encontramos en las Escrituras, porque ya fue, ni de un encuentro presente como el que jóvenes, individuos, matrimonios pueden tener, sino de un encuentro futuro entre Cristo y su Iglesia. Y entendemos Iglesia, porque aquí ya partimos de la base que vamos a ver entre todo este mundo cristiano, entre nuestra sociedad, diferentes opiniones, no como una institución en concreto u organización, sino que los que se encontrarán con Cristo serán los redimidos de todos los tiempos, todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, sin tener en cuenta raza, como dicen las constituciones actuales, ni sexo, ni religión, ni institución, ni denominación. Todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo irán con Él. ¿Cuándo se producirá este encuentro de Jesús con su Iglesia? La respuesta es muy breve. Cuando la Iglesia esté completa. Cuando la Iglesia esté completa. Cuando Dios considere que se ha completado el número de los salvos, podemos decir que esa Iglesia, como conjunto, se reunirá con el Señor y celebrará lo que hemos oído tanto en la presentación como en algunas oraciones, lo que denominamos las bodas del Cordero, y que aparece esta expresión 2 veces en Apocalipsis 19. Para entonces se habrá cumplido también la totalidad de la promesa que esperamos. ¿En qué sentido? Vamos a ahondar ahora en esto. Dios quiere lo mejor para nosotros y Dios entiende que la persona tiene una parte corporal y una parte espiritual. Y cuando se produzca este evento, efectivamente seremos ya una unidad de cuerpo y espíritu. Ahora veremos por qué decimos esto, porque sin duda alguna tendremos cuerpos resucitados, regenerados, glorificados y seremos completos cuando nos encontremos con Cristo. ¿Por qué digo esto último? Porque antes de realizar una descripción de este conjunto de eventos, la predicación va a tener 2 partes, nos encontramos con un acontecimiento anterior, también futuro ahora mismo, en el que todos nos vamos a encontrar individualmente con Jesucristo. Es sin duda alguna nuestra muerte. Todos los que estamos aquí, salvo que el Señor venga antes, sin duda alguna vamos a morir. Y los que hayáis leído sobre esto, o algo de escatología, sabéis que se inicia un periodo, una etapa, que se le conoce como estado intermedio
en el momento que morimos, se inicia una etapa que se conoce como estado intermedio. ¿Por qué intermedio? Por dos razones. Porque es una etapa ni definitiva ni completa. Ni definitiva ni completa. Y aquí tenemos que hacer un ejercicio, porque todos estamos sujetos, y sobre todo nuestras mentes, a la situación del espacio y el tiempo. Y lo tenemos que explicar tal como nuestras cabezas, nuestra mente, lo debe o lo puede entender. No es definitiva esa situación de cuando nos encontraremos con Cristo por primera vez, porque es temporal y transitoria. Es decir, entre nuestra muerte y la resurrección de nuestros cuerpos. Y tampoco es completa. ¿Por qué no es completa? Porque, como hemos dicho, Dios en la promesa, y lo leeremos en las Escrituras, entiende que somos cuerpo y espíritu. Y durante esa etapa, evidentemente, no tendremos cuerpo. Durante esa fase temporal entre nuestra muerte y la resurrección del cuerpo, hay una fase en la que estaremos sin cuerpo, material, regenerado, como queráis. Pero aquí tenemos que hacer una puntualización. Como evangélicos no creemos en el denominado sueño de las almas. Es decir, hay grupos que comentan que cuando morimos, junto con nuestro cuerpo, desaparece todo. Y nuestra esperanza es la resurrección, de tal forma que en ese periodo intermedio dicen que simplemente estamos como dormidos, no existimos. Y entonces nos tenemos que hacer una pregunta, porque estamos hablando de nuestra esperanza. ¿Hay fundamento bíblico para tener una esperanza de encontrarnos ya con el Señor en nuestra muerte? ¿Tenemos fundamento bíblico? Es un tema del que la Biblia habla poco, pero desde luego hay más referencias para la situación de los que han muerto en Cristo, mientras que son menos las referencias de lo que ocurre a aquellos que mueren sin Cristo. Vamos a ir viendo algunas de estas referencias y concretamente podéis ir a la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 1 y versículos del 21 al 24. Dice lo siguiente: para mí el vivir es Cristo. Es decir, Pablo está viviendo con Cristo. Y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Es decir, si yo veo todo lo que puedo trabajar entre vosotros, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas, vivir en Cristo o morir, estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Entendéis? Pablo se plantea aquí que está entre dos situaciones: morir y vivir. Vivo en Cristo, pero me doy cuenta que tengo que desarrollar un ministerio. Y me gustaría estar cuanto más tiempo posible para ser de bendición a aquellos que les puedo bendecir.
Pero morir, ¿qué es? Ganancia. ¿Qué es? Muchísimo mejor. Si hablamos de la esperanza que tenemos, hemos de ver la muerte en este sentido. Fijaros que en este pasaje, desde luego, ni vemos nada de aniquilamiento, ni vemos nada de desaparición de lo que podemos llamar el alma. Fijaros, en Mateo 10, 28, me los he escrito para no tener que ir buscando y perdiendo tiempo. Mateo 10, 28 nos dice: y no temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas al alma sí que, de donde viene psicología, conciencia, no pueden matar. Esa es nuestra esperanza, la de todos aquellos que han muerto como mártires por la fe, la de todos aquellos que siguen matando en nuestro mundo por la fe que tienen. El alma no puede matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No hay desaparición ni del alma, o lo que podemos llamar el alma, o lo que podemos llamar el espíritu, neuma en griego. Porque, por ejemplo, podemos ver en Hechos 7:59 que cuando apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, mientras lo apedreaban, 7:59 de Hechos: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Esto a qué nos recuerda? A la muerte de Cristo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y alguno puede pensar que Jesucristo desapareció durante 3 días. Estuvo activo en esos 3 días y su cuerpo estaba en la tumba. Aún no había resucitado. ¿Cuál es nuestra esperanza? Ni el alma ni la conciencia pueden matar, ni la vida espiritual desaparece después de la muerte. Volviendo al pasaje de Pablo en Filipenses, si hubiera habido aniquilamiento después de la muerte, ¿no creéis que Pablo hubiera dicho algo así como: Señor, déjame todo lo que puedas en la tierra para poder trabajar entre mis hermanos? Porque si me muero o me matan, no puedo hacer nada. Me quedo dormido, me quedo muerto. ¿Esa es la confianza de Pablo? La confianza de Pablo es: no sé qué hacer. Creo que soy útil a vosotros, pero marchar con Cristo es algo que deseo. Es mucho mejor. Es mucho mejor. El creyente regenerado en Cristo, por Cristo, y vive en Él, debiera ver la muerte como ganancia, como mucho mejor que estar aquí, porque partimos para estar en Cristo. Y como hemos leído, no estamos puestos para la ira, ni vamos a sufrir un juicio como los egipcios consideraban, de ver si pesa más el corazón o la pluma, porque Cristo ya nos ha salvado y vamos con Él. Y en ese sentido podemos decir que es gozo, como decía aquí Pablo, el partir con Cristo. Fijaros y reflexionar si nos encontramos en esta mañana ante la muerte como algo que dijo Pablo en 2 de Corintios 5, de 6 al 8. Así que vivimos confiados, no vivimos con miedo, no vivimos con temor, vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, es decir, vivos, estamos todos aquí en nuestro cuerpo, estamos
ausentes del Señor. ¿Por qué? Lo dice inmediatamente el versículo siguiente. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Alguien ha visto personalmente a Cristo? Lo hemos sentido. Le dirigimos nuestras oraciones. Sabemos que está ahí, como dice aquella palabra, porque el viento sopla y no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero está ahí. Y dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Qué es ausentes en el cuerpo? Muertos, pero estamos presentes en el Señor. Si hubiera desaparición de la vida espiritual en el alma, del alma, podría Pablo decir, pero confiamos y más deseamos estar muertos, pero presentes en el Señor. Esa es la confianza que Pablo tenía y efectivamente eso le da gozo y ve que es una esperanza gozosa. Pero vamos a la segunda parte. Aquí acaba todo. Es decir, morimos, estamos con Jesús espiritualmente. Las promesas no acaban aquí. ¿Por qué? Porque un día el Señor volverá. Un día el Señor volverá. Es lo que denominamos la segunda venida. Y las Escrituras tienen muchas enseñanzas y promesas sobre ese conjunto de eventos. Vamos a dejar Filipenses 1 y nos vamos a ir a Mateo 24, los versículos 29. Mirad, la base de las enseñanzas nos la da Cristo en Mateo. Y luego vamos a ver como Pablo nos da unas enseñanzas un poquito más concretas. Y al final, la revelación que un ángel le dio a Juan en el Apocalipsis nos concreta un poquito más. No es todo un detallamiento para decir esto será así, pero con esas pinceladas nos debe quedar muy claro algo que hemos leído en la lectura devocional. Poneros ante las asechanzas del diablo la coraza de justicia y amor y el yelmo ¿de qué? De la esperanza de salvación. Hermanos, tenemos una esperanza que sin duda alguna no podemos obviar. Pues bien, en Mateo 24, del versículo 29 y hasta el 40 y tantos, nos habla de este evento y luego hay una serie de parábolas que desarrollan enseñanzas sobre la segunda venida de Cristo. Lo primero que nos encontramos, lo vemos vamos a leer de la segunda parte del versículo 30, la primera la vamos a ver después. Y verán todas las gentes de la tierra que vivan en ese momento, lo ha dicho antes, todas las tribus de la tierra, al Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, es decir, a todos los escogidos. Pablo luego nos va a concretar ese versículo, como vamos a ver, recordarlo. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Y entonces, ¿qué ocurrirá? Saltamos a los versículos 40 al 41, o 40 y 41. Entonces, dos estarán en el campo, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Entendemos esto?
si Cristo coge a los creyentes de todos los tiempos y de todos los lugares, los que son tomados en ese momento son personas que viven y han sido regeneradas. Y el decir son tomadas es que se van con el Señor. Y los que son dejados se quedan aquí. ¿Y cómo se quedan? Si todos han visto con gran poder y gloria al Señor y se han dado cuenta de lo que está ocurriendo, entendemos lo que antes no hemos leído, la primera parte del versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Es decir, todos los que sean dejados aquí serán tan conscientes que lo lamentarán. ¿Por qué? ¿Os podéis imaginar el haber negado a Dios, el haber perseguido a creyentes, etcétera, etcétera, añadir todo lo que queráis, el haber calumniado a creyentes, etcétera, y que ahora viene el Rey, viene Cristo con gran poder y gloria? Es que es para decir, tierra, trágame, porque estaba equivocado y lo he hecho muy mal en mi vida. Lo lamentarán verdaderamente todos aquellos que se queden aquí. Y Jesús continúa con una enseñanza. Versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe. Por otros textos de la Biblia podemos aventurar si los tiempos están cercanos o lejanos. Y todo, atención, lo analizamos con la mente como ahora nosotros, la mayoría, los más jovencitos no, que somos hijos del siglo XX y el siglo XXI. Pero ¿cuántas veces se ha metido la pata? Desde el año 1000 hasta el 1914 y no sé cuántas veces más otros grupos han dicho que el Señor iba a venir. Y en mi vida de creyente, que al año que viene era 50 años, os puedo decir que he oído de cosas, en realidad, incluso en el mundo evangélico, de los tiempos, que pasados 5 o 10 años han resultado una barbaridad. Y he oído en otra iglesia, no Salón del Reino, tampoco evangélica, el ver a un señor con una pizarra, eso lo he visto yo, empezar a coger versículos de la Biblia y decir, luego el Señor vendrá entre el 90 y el 2000. Eso hacia los años 70. Se equivocaron. Y todos los que se aventuren a decir algo se equivocarán. Porque lo que podemos hacer es lo que vemos. Los tiempos se están acercando. Pero ¿durarán 10 años? ¿15 días? ¿50 años? ¿400 años? Nadie lo sabe. Luego, si nadie lo sabe, pero sí que vemos que se están cumpliendo muchas señales, ¿qué debemos hacer? Y nos dice el Señor Jesús. Nos lo dice muy claro en los versículos 42 a 44. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir. Igual decimos mañana y viene pasado mañana a las 24 horas. Y resulta que a partir de pasado mañana por la mañana nos hemos quedado tranquilos. Ya hemos metido la pata. Velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estar preparados, velar. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Jesús?
meditad en las Escrituras, orad. ¿Recordáis en las epístolas cuántas acaban? Y perseverad en la oración, estad atentos, no dejéis de reuniros con otros creyentes. Ahora veremos luego lo que nos dice Pablo, alentaos. Con las palabras del Evangelio, animaos, alentaos, compartid la palabra, mantener vivo el primer amor o la llama del Espíritu. Meditad, preparaos, porque al fin y al cabo, seamos sinceros, o viene el Señor o nos morimos. ¿Y quién sabe cuánto se va a morir? Mañana, de aquí a 5 años, de aquí a 20. Pero viendo, al menos los que somos más mayores, cómo se nos ha ido la vida hasta aquí, lo que queda, si no viene el Señor antes, rápido va a ser. Velad y estad preparados. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a seguir con el segundo pasaje, el que hemos tenido en la lectura devocional. Porque en esta segunda venida se va a completar la promesa, la resurrección corporal, y se celebrarán las bodas del Cordero. Si vamos a 1 de Tesalonicenses 4, a partir del versículo 13 y hasta el versículo 11 del capítulo 5, nos encontramos que Pablo aquí recuerda aspectos que Cristo ya nos ha dicho, tales como que Cristo va a venir por segunda vez, versículo 16a, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, vendrá otra vez. También afirma que nadie sabe cuándo. Se nos debe de meter en la cabeza, viendo lo que ha sido la historia del cristianismo hasta el día de hoy, nadie lo sabe, 5.2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Nadie lo esperará. También comenta que la enseñanza mayor de todo esto, capítulo 5, versículo 6, es que, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Todo esto, de alguna forma, viene a ser igual a lo que Jesucristo ya nos ha enseñado, pero introduce una información. Y es que, recordáis que hemos dicho que Cristo juntará de los 4 vientos, desde un extremo hasta otro, a todos los redimidos. Esto lo concreta aquí un poquito más Pablo, el apóstol Pablo, puesto que en el versículo 16, la segunda parte, y el 17, nos dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, ya no hay temporalidad, con el Señor. Y así estaremos siempre. Recordad que en las primeras epístolas la Iglesia creía que la venida del Señor era inminente. Y esto lo refleja Pablo. Pero que nosotros ahí sacamos una enseñanza. Que habrá creyentes que vivirán cuando el Señor vuelva. Que estarán aquí cuando el Señor vuelva. Es decir, en el evento de la venida del Señor, resucitarán los que han muerto, es decir, la situación incompleta, ¿qué ocurre? Cae, porque entonces a la vida espiritual se le unirá el ¿qué? El cuerpo ya regenerado, glorificado, el cuerpo que va a ser eterno. ¿Cómo será? Ni idea. ¿Qué edad tendrá? Ni idea.
Solo sabemos que algún día nuestros cuerpos resucitarán, y veremos la enseñanza también que en otro lugar da Pablo, resucitarán y estaremos completos como persona, cuerpo y espíritu. Y estaremos delante del Señor. Decíamos, resucitarán. Y los que estén vivos, ¿qué les ocurrirá? En ese momento serán transformados automáticamente. Pero unos y otros irán ante su Señor, ¿cómo? Como cuerpos glorificados, regenerados, cuerpos sin corrupción, cuerpos que podrán vivir para siempre con el Señor. Esto en Primera de Corintios, o Primera Epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 51-52, lo concreta un poquito más, porque dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, todos, los muertos y los vivos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta de Dios, como alguien ha orado, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Esto va a desaparecer, pero el nuevo cuerpo no va a desaparecer. Y nosotros, los que en ese momento estén en la tierra, seremos transformados. En otro lugar dice, en Primera de Corintios 15, 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. En incorrupción. Es decir, con todo esto, ¿qué aprendemos? Que en el momento de la segunda venida se culmina la promesa de Dios. Por un lado, los creyentes en Cristo estarán completos en cuerpo y espíritu, y por otro, ya no habrá temporalidad, porque efectivamente estaremos siempre, eternamente, con el Señor, como dice el versículo 17:9. Esa eternidad es la que describe Juan en Apocalipsis 21:4, cuando dice: ya no sufrirán muerte, ni habrá llanto, ni habrá clamor, no habrá nada malo. ¿Cómo será el encuentro con el Señor? Estamos hablando de esa esperanza, hemos hablado de la alabanza. ¿Cómo será el encuentro con el Señor? Vamos al último pasaje que vamos a leer y se encontraría en Apocalipsis 19, versículos 6 al 10. Apocalipsis 19, versículos 6 al 10. Y oí, atención a esto, como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos. Atención a cómo están escritos estos verbos. Y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, esto lo vamos a comentar, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y me dijo: mira,
no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué vemos en este pasaje? En este pasaje vemos a Jesús como el Cordero inmolado o nuestra Pascua de salvación, por quien viene la salvación de todos aquellos que están en este evento que es el de las bodas del Cordero. Y se dice, su esposa, en ese símil, Jesucristo y la Iglesia, su esposa, se ha preparado. ¿Qué quiere decir que la Iglesia se ha preparado? Pues mirad, que la Iglesia está completa. Dios ha considerado que ha llegado el número final. Están todos los que tenían que estar. Todos están ahí. Y además está lista, limpia, como también hemos oído, por la redención que Jesucristo ha hecho. Creo que ha sido en la escuela dominical. No por nuestros méritos, sino por lo que Cristo ha hecho. Y está lista con cuerpos regenerados, eternos, para ir con su Señor. ¿Y cómo será ese momento? ¿Cómo será? Pues mira, si leemos esto, sobre todo el versículo 6, con fuerte convicción, esa iglesia alaba y adora al Señor. Lo hace, atención si queremos aprender en esto, lo que decía Rosita de la alabanza, de estar más o menos activos, le alaba con potencia. Y pone dos símiles, como estruendo de muchas aguas. Imaginaros que llueve tanto que hay una gran riada, estamos en la montaña y vienen grandes surcos de agua o corrientes de agua hacia abajo y estamos. ¿Qué hay ahí? Cuando se me viene a la mente ese pueblo de cerca de Jaca, que el río se fue llevando todo y alguna casa cayó. Ruido ensordecedor, tremendo. O como la voz de grandes truenos. La iglesia está alabando al Señor con un ruido ensordecedor. ¿Qué quiere eso decir? Que toda su alma, toda su vida está puesta en la alabanza que en ese momento desarrolla el Señor. ¿Por qué? Porque está diciendo, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Ya no hay mal, ya no hay mentiras, ya no hay calumnias, ya no hay asesinatos, ya no hay corrupción, ya no hay engaño. Todo eso se ha desvanecido, se ha disipado. Y lo hace también ¿cómo? Con gran gozo, alegría y dándole gloria. Fijaros cómo pone aquí el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Esto nos recuerda a lo que hemos leído en Tesalonicenses. Es decir, dice, y se gozaron y se alegraron y le dieron gloria. ¿Dice eso? No. Lo que dice es, gocémonos, se lo dicen unos a otros. Gocémonos, alegrémonos. Unos a otros se animan. Por eso Pablo en Tesalonicenses está diciendo, alentaos unos a otros con esta palabra. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, que el Señor es el Rey Todopoderoso y reina. El mal se ha desvanecido. Lo transmiten unos a otros. Y en ese momento es lo que este pasaje narra como las bodas del Cordero, el encuentro definitivo. Hemos tenido un primer encuentro con Jesús tras la muerte y tenemos como colectivo, como iglesia, el encuentro definitivo con el Señor en ese momento. Y aquí hacemos una pequeña pausa. ¿Confías que estarás ahí? No por tus méritos,
sino porque crees en lo que Cristo ha hecho y así lo manifiestas. Hace 50 años, cuando me convertí, alguien me hizo esa pregunta. Yo estaba leyendo el Nuevo Testamento y me preguntó, ¿y de verdad crees que cuando te mueras hay un más allá y que Jesús está ahí? ¿Confías con la confianza en la que Pablo decía, y en esto confiamos, hasta el punto de decir, Señor, yo estaré ahí? No por lo que soy, no porque sea mejor que los demás, porque tú me conoces, sino por lo que tú has hecho. ¿Tienes esa esperanza y esa confianza viva? Vamos a ir a un versículo que creo que hay que comentarlo. Al final del versículo 9 dice, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y uno, claro, yo al menos me lo he preguntado, si toda la Escritura son palabras verdaderas de Dios, ¿a santo de qué viene que el ángel le diga a Juan, estas son palabras verdaderas de Dios? Mirad, a ver qué pensáis. En la Biblia, en la palabra de Dios, hay simbolismos. Nadie lo puede negar. Hay géneros literarios que los hemos de leer como la poesía, que son poesía. Hay metáforas, nadie lo puede dudar. Hay parábolas, que no son hechos reales, sino que tenemos a través de ellas una enseñanza. Hay historias en el Antiguo Testamento que no están puestas para que las repitamos. No vamos a ir descuartizando a la gente, sino para que nos conozcamos mejor. Todo es palabra de Dios, porque a través de todo, sin duda alguna, aprendemos cómo somos y lo que Dios quiere de nosotros. Pero cuando el ángel, yo lo entiendo así, dice, estas son palabras verdaderas de Dios, es como decir, habrá, aquí no hay simbolismo, aquí no hay metáforas, habrá realmente un encuentro entre Cristo y la Iglesia. Nadie lo puede discutir. Esto es así, punto, literal. La Iglesia se encontrará con su Señor. Y será un momento de gran gozo, de alabanza poderosa y de gran convicción. Nadie dudará. Esto es palabra verdadera de Dios y nadie lo puede discutir. Nadie que crea en el Señor lo puede cuestionar. Claro, lo que viene después es lógico. Si el ángel me acaba de revelar semejante idea, semejante lo que va a ocurrir, ¿yo qué hago? Me arrodillo delante de él. ¿Quién soy yo para que tú me des a mí semejante revelación? Y atención, porque esto está bien importante para nuestra fe evangélica. En esta ocasión le dice el ángel a Juan, mira, no lo hagas, no lo hagas. Yo soy los seres espirituales creados por Dios, consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. En unos capítulos más adelante ocurre lo mismo, en el último capítulo, el 22, e incluye y los profetas. Es decir, todos los seres creados, espirituales y no espirituales, somos consiervos. Y si nos debemos de postrar ante alguien, es ante Dios. No sin razón, entre las 5 verdades de la Reforma, una de ellas es solo Cristo, solo a Cristo y solo a Dios damos la gloria y solo ante Cristo y ante Dios nos arrodillamos, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Conclusión.
Lo comentado en este mensaje, yo espero que hayáis entendido que no ha pretendido ser una descripción de todo lo que va a venir, sino una descripción escatológica, ni de las señales, sino recordar e incidir en la importancia de la esperanza que tenemos en el encuentro con el Señor. Si vivimos, con Él vivimos. Si morimos, con Él vamos. Algunos serán transformados al final de los tiempos. Otros, quizá nosotros, resucitaremos con cuerpos glorificados. Pero nuestra esperanza es fundamental en la vida del creyente. La Iglesia debe vivir entre un Maranata, 1 Corintios 5:22, introduce una palabra en arameo, pero escrita con caracteres griegos. El Señor viene. Es verdad que según cómo pongamos el ta o el anta, puede tener un significado similar, pero siempre está ahí la idea, Maranata, el Señor viene. Y la Iglesia de los primeros tiempos vivía en esta idea, Maranata, el Señor viene, Maranata, el Señor viene. Comentad entre vosotros, los tiempos son malos, son difíciles, me estoy arruinando, lo que sea, pero el Señor viene, el Señor viene. Olvidar estas cosas o no prestarles importancia es, como ha dicho algún autor, atención, una grave enfermedad de la Iglesia. Si la Iglesia olvida, si la Iglesia no es capaz de decirle, hermano, lo haré por ti, pero piensa, el Señor viene, está viniendo. Hermano, estás al borde de la muerte, estoy orando por ti, tienes todo mi cariño, pero no olvides, el Señor viene. Cuando nos despedimos, me alegro enormemente de verte, pero no olvides, el Señor viene, el Señor viene. Si en tal caso que no se le prestara importancia, lo primero que tenemos que hacer es ver de dónde hemos caído para perder ese primer amor y que de ese primer amor fluya esta esperanza viva. ¿Recordáis? El Apocalipsis empieza así, la primera de las epístolas. Si has perdido el primer amor, mira de dónde has caído, porque de ese primer amor fluirá esta esperanza. Pero no solamente el no hablarlo es una gran enfermedad, una grave enfermedad de la Iglesia, sino que esto, fijaros, yo lo pensaba, es un buen termómetro de nuestra vida espiritual. ¿Cómo ves esta esperanza? ¿Realmente tienes una esperanza viva de que sea como fuere, venga cuando venga, yo sé que voy con mi Señor? Y eso me da gozo, me da paz, me permite seguir adelante, sean las circunstancias que sean. ¿O ves esto con indiferencia, frialdad, vacío, o pensar únicamente en esta vida? Según como veas esta situación, tu termómetro espiritual estará más alto o estará por los suelos. Si está por los suelos, arrepiéntete y mira a ver de dónde has caído, porque las promesas del Señor son enormes y traen paz y bendición. Porque además, como nos dice en 1 Corintios 15, a ver dónde tengo los versículos, bueno, pero es muy conocido. He aquí, esto, 15, el 1 y el 12, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y sigue hablando, ¿sabéis de qué? De la muerte
y resurrección de Cristo. Y entonces en el 12 se pregunta, pero se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Hermanos, estamos en el meollo del Evangelio, de las buenas noticias. En otro momento Pablo piensa que si todo acabara, o nos dice, en la muerte seríamos los más dignos de conmiseración. ¿No esperas en nada más? ¿No esperas en lo que hay más allá? Así que podemos concluir con esas palabras de Primera de Tesalonicenses 5:11, que dice, alentaos y animaos en esta palabra de esperanza. Y sin duda alguna, concluir con lo que nos dice o cómo acaba el libro de Apocalipsis en 22, versículos 7 y versículos 20 y 21. Dice el Señor, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí vengo pronto. Esa idea la debemos tener muy clara como creyentes. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos.